Buenos días a todos. Vamos a trabajar el concepto de cantidad de movimiento y leyes de Newton. La cantidad de movimiento es la cantidad física idónea para describir el movimiento de un cuerpo. A veces también se le llama como momento lineal o como momentum, dependiendo del texto que usted esté trabajando. Para entender de qué se trata este concepto, tratemos de visualizarlo en algo que hayamos ya vivido en nuestra vida diaria. Entonces, miremos el ejemplo que tenemos acá. Suponga que a usted se le acercan a la misma rapidez dos proyectiles, en este caso dos pelotas, pero tienen distinta masa. La experiencia nos dice que aquel que tenga la mayor masa es el que va a hacer más daño. Uno prefiere entonces recibir el golpe del cuerpo de menos masa. Ok, analicemos un segundo ejemplo. A usted se le acercan un camión y una moto, ambos a la misma velocidad. Es imposible evitar el golpe, la colisión. Sabemos que si ambos vehículos vienen a la misma rapidez, es preferible recibir el golpe de aquel que tenga menos masa. Luego estamos hablando de una interacción similar, estamos hablando de un golpe recibido, y sin embargo, en un caso preferimos que tenga poca velocidad, en el otro caso preferimos que tenga poca masa. Lo que estamos recibiendo es parte del estado de movimiento del proyectil. Cuando hay una interacción, parte del estado de movimiento del proyectil se transfiere al blanco. Ese estado de movimiento es lo que vamos a llamar el momento lineal. Y matemáticamente lo podemos expresar como el producto de la masa por la velocidad. Voy a escribirlo en unas notas por acá. El momento lineal, cantidad idónea para describir el estado de movimiento de un sistema, es el producto de su masa por la velocidad. La masa es el término de inercia, me dice qué tan difícil es cambiar la forma como el cuerpo se está desplazando. Y la velocidad me dice cómo es que el cuerpo se está desplazando. Volvamos acá. Bueno. Las leyes de Newton nos van a relacionar cómo las interacciones que ocurren entre dos sistemas cambian el estado de movimiento de cada uno de ellos. La primera ley se conoce como ley de inercia. Nos dice que el estado de movimiento de un sistema, es decir, su momento lineal, permanece siempre constante a menos de que haya una fuerza externa actuando sobre él. Un ejemplo que podemos pensar acerca de el concepto de inercia, de la ley de inercia, podría ser, por ejemplo, el movimiento en una mesa de aire, en una cama de aire. Una cama de aire es una mesa que tiene un montón de huequitos, unos ductos por los cuales sale aire a presión hacia arriba. Y entonces nosotros podemos poner un disco sobre esa cama de aire y darle un primer impulso, es decir, un primer estado de movimiento en una cierta dirección. El efecto del aire a presión que sale por los huecos es levantar este disquito y evitar que haya fricción con la plataforma. El disco recibe el primer impulso, entonces él empieza a moverse, tiene una velocidad determinada, voy a ponerle un color distinto, tiene una velocidad acá determinada y se nota experimentalmente que el disco se sigue moviendo siempre por la misma línea, digamos por esta línea,
sería la línea que usa el disco para moverse. Ahora, ese es un resultado observacional, entonces es más bien un principio, es algo que la naturaleza nos dice que es así. Una consecuencia directa de la ley de inercia es que el momento el estado de movimiento, el momento lineal de un sistema compuesto por varias partes, digamos, voy a irme de nuevo a la pizarra, un sistema compuesto por varias partes, acá tendríamos, digamos, pasémoslo acá a negro, un cuerpo 1, un cuerpo 2. Si estos dos cuerpos están interactuando entre sí, pero no están interactuando con nada más en el universo, entonces el estado de movimiento del cuerpo 1 puede caracterizarse por un vector que llamémoslo el vector P1, y el cuerpo 2 tendrá un estado de movimiento caracterizado por un vector P2. El estado de movimiento de todo el sistema, que encerraría acá a todo el sistema, sería la suma de los estados de movimiento de cada una de sus partes, P total, momento total igual a momento del 1, más momento del 2. Y como no están interactuando con nada más en el universo, la ley de inercia nos dice que este momento total permanece constante, y entonces si le aplico un operador de cambio, ¿cómo cambia el momento total? Pues vamos a ver que si es una constante, pues no cambia, y al no cambiar, ese cambio vale 0. Y eso implica que el cambio en el momento del cuerpo 1 más el cambio en el momento del cuerpo 2 es igual a 0. Y eso tiene entonces una conclusión adicional, que el cambio de momento que siente el cuerpo 1 cuando está interactuando con el cuerpo 2 es igual a el cambio que siente el cuerpo 2 cuando interactúa con el cuerpo 1, pero tiene un sentido contrario. Recuerde que el menos en vectores nos habla del sentido del vector. Este menos nos está diciendo es que el vector cambio de momento lineal del cuerpo 2 apunta en dirección contraria al vector cambio de momento lineal del cuerpo 1. Eso es lo que tenemos escrito acá. Y es la consecuencia fuerte de la ley de inercia. Miremos un ejemplo de esto. Supongamos un sistema compuesto por una camioneta y una persona dentro de la camioneta. ¿Puede esta persona cambiar el estado de movimiento del sistema completo? Pues no puede. Eso es lo que nos dice la ley de inercia. Dentro de la camioneta yo no puedo cambiar el sistema, el estado de movimiento del sistema que está compuesto por la camioneta y la persona. Para cambiarlo tiene que ser un cuerpo externo, alguien desde afuera que empuje. Esta persona desde afuera puede cambiar el estado del sistema, desde adentro no puede. Miremos acá este video que algunos de ustedes deben conocer, de un sujeto que intenta empujar una camioneta desde adentro de la camioneta. Por más buenas intenciones que él tenga, por más fuerza que él haga, su esfuerzo no sirve, no logra cambiar el estado de movimiento de esa camioneta. ¿Por qué? Él es parte del sistema. Ténganlo presente que esta es la conceptualización más importante del principio de inercia. La segunda ley de Newton a veces la llaman la ley de fuerzas o simplemente la ecuación del movimiento, que es lo que vamos a encontrar más adelante. La segunda ley de Newton nos complementa la primera, o si usted quiere, se puede entender como que nos dice la misma idea de la primera desde un punto de vista un poquito distinto.
La primera ley nos decía, sin una fuerza externa no se puede cambiar el estado de movimiento. La segunda ley lo que nos dice es, cuando hay una fuerza externa, esta cambia el estado de movimiento. La idea sería la siguiente. Supongamos que usted tiene un sistema, pongamos acá segunda ley, un sistema, acá. Ese sistema está caracterizado por un momento lineal, P. Y está sujeto a alguna interacción. Digamos, acá hay una interacción con un sistema externo. Esto lo voy a llamar sistema 1, esto lo voy a llamar sistema 2, este sería el momento del sistema 1. Lo que nos dice la segunda ley es que el cambio de ese momento del cuerpo 1 pues es debido a esta interacción. Pero ese cambio se tarda, eso es un proceso que ocurre durante algún tiempo. Entonces yo puedo caracterizar la intensidad de esa interacción, puedo medir el efecto de esa interacción en el tiempo como la rata de cambio, de cuánto momento lineal cambió, cuánto cambió el momento lineal durante un cierto periodo de tiempo en el cual esta fuerza estuvo actuando. A esto, eso es lo que yo voy a llamar la fuerza. En este caso, como estamos hablando de cambios discretos, esto sería una fuerza promedio. Acá lo voy a poner con estas barritas para indicar el promedio. Claro, si yo cojo esta fuerza promedio y tomo el límite cuando el intervalo temporal tiende a 0, entonces ya al otro lado no tendría yo una fuerza promedio, sino que tendría una fuerza instantánea. Esto también se podría expresar como que la fuerza que siente el cuerpo 1 es igual a la rata de cambio diferencial de su momento lineal en el tiempo, también llamado la derivada del momento lineal en el tiempo. Eso es lo que tenemos acá. La fuerza media es simplemente el cambio discreto del momento lineal que sufrió el sistema dividido el tiempo que tardó en ocurrir ese cambio. La fuerza instantánea es el límite de la fuerza media cuando el intervalo de tiempo tiende a 0. Cuando el intervalo de tiempo tiende a 0 se llama un diferencial de tiempo. Y entonces la fuerza instantánea quedaría siendo la derivada del momento en el tiempo. Como acá, segunda ley. Nos dice que si un sistema está interactuando con otro, tiene un exterior interactuando con él, lo voy a poner acá, tiene alguna cierta interacción acá, él tenía un momento lineal por acá inicial. Al interactuar con el exterior, su momento inicial se ve perturbado y va a cambiar. El momento ha cambiado en una delta de P, delta de momento lineal. El tiempo transcurrido desde que tenía el momento inicial hasta que terminó con un momento final por acá, digamos que terminó por acá, este es el cuerpo 1 y este es el cuerpo 2, ya tengo un momento final por acá, P1 final. El cuerpo 1 entonces hizo algo como esto, el cuerpo 2 probablemente hizo algo como esto. El cambio en el momento del cuerpo 1 sería momento del cuerpo 1 final menos momento del cuerpo 1 inicial. Y este cambio tardó un tiempo, entonces desde que estábamos acá hasta que llegamos a este estado transcurrió un cierto tiempo delta de t. El cambio entonces de momento dividido el tiempo transcurrido durante el cual ocurrió ese cambio es igual a lo que llamaremos la fuerza media. El límite, cuando el intervalo de tiempo se hace muy pequeñito del cambio de momento lineal en el cambio del tiempo, es justamente la definición de la derivada del momento lineal en el tiempo. Luego, la fuerza instantánea se puede definir como la derivada del momento lineal en el tiempo. El momento lineal, recuerden, era el producto de la masa por la velocidad, o sea que la fuerza instantánea queda escrita como la masa por el cambio de la velocidad en el tiempo más
la velocidad por el cambio de la masa en el tiempo. Cuando el sistema que estamos trabajando es un sistema de masa constante, entonces el término de flujo de masa es cero y llegamos a la expresión tradicional a la cual ustedes están acostumbrados desde el colegio. La fuerza se puede describir como el producto de la masa por la aceleración. Y aquí hay un punto importante: ese resultado no es general. Es cierto cuando el cuerpo que estamos trabajando tiene masa constante, pero cuando no es así, cuando el cuerpo está perdiendo masa, por ejemplo un cohete que está subiendo al espacio exterior, está gastando un montón de gasolina que es equivalente al propio peso del sistema, entonces al propio peso de la nave como tal, entonces no es despreciable esa pérdida de masa y hay que tenerla en cuenta. Cuando un vehículo automotor, como un automóvil, hace un viaje corto, también está perdiendo masa, pero la masa que está perdiendo es tan poquita en comparación con la masa total del sistema, que el término de corrección de masa pues no es relevante y lo podemos obviar y podemos describirlo como si fuera un sistema de masa constante. Volviendo entonces acá, tenemos que, para el caso que compete para un primer nivel, podemos considerar simplemente a la fuerza como el producto de la masa por la aceleración. Claro, esta es la fuerza que está siendo ejercida sobre el cuerpo en estudio, lo que llamamos el cuerpo 1. O sea que sería una fuerza total, porque es que sobre el cuerpo en estudio podría estar ejerciéndose más de una interacción simultáneamente. Y ahí es donde viene esta línea de acá. El momento lineal de un sistema compuesto por varios cuerpos se puede entender como la suma de los momentos lineales de cada uno de los subsistemas que lo comprenden. Vamos a escribir eso acá. ¿Qué tenemos? Tengo el cuerpo en estudio, el 1, está interactuando con un sistema que está compuesto por varias partes, digamos dos partes, un cuerpo 2 y un cuerpo 3. Mi cuerpo en estudio es el cuerpo 1, está interactuando con un sistema que tiene dos partes, el 2 y el 3. La interacción del cuerpo 1 con el sistema conformado por la parte 2 y la parte 3 involucra una interacción entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2 y una interacción entre el cuerpo 1 y el cuerpo 3. Esto nos dice que el cambio en el momento lineal del cuerpo 1 va a ser debido a cómo cambie el momento lineal de todo el sistema 2-3, es decir, va a ser de igual magnitud pero sentido contrario al cambio en el sistema 2-3. Como hay una interacción con el cuerpo 2 y una interacción con el cuerpo 3, la fuerza que siente el cuerpo 1 la vamos a poder expresar como la fuerza que siente el cuerpo 1 cuando interactúa con el cuerpo 2, más la fuerza que siente el cuerpo 1 cuando interactúa con el cuerpo 3. De ahí, la fuerza total sobre el cuerpo 1 viene siendo la suma de las fuerzas que siente ese cuerpo en su interacción con cada una de las partes exteriores que estén actuando sobre él. Es decir, en este caso, la suma sobre todas las interacciones, desde igual a, en este caso desde 2 hasta 3, de la fuerza que siente el cuerpo 1 al interactuar con el cuerpo iésimo. Esta expresión es la que ustedes pueden encontrar en los libros, digamos en la forma fuerza neta igual a suma de todas las fuerzas individuales que actúan sobre el cuerpo en estudio. Acá entonces lo tenemos de esta forma. La fuerza neta sobre el cuerpo en estudio es su momento lineal, cómo cambia en el tiempo. Pero ese cambio en el momento lineal es la suma de todos los pequeños cambios que ese cuerpo sienta debido a sus interacciones con cada uno de los alrededores interactuantes. Y en resumen, llamando a cada una de estas interacciones la fuerza iésima, tendríamos la suma sobre todas las fuerzas actuantes sobre el cuerpo en estudio.
Si el cuerpo que estamos estudiando es de masa constante, la fuerza neta es masa por aceleración. Luego, la fuerza neta, masa por aceleración, es igual a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Esa es la segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton se conoce como la ley de acción y reacción. Lo que nos dice la ley de acción y reacción, de hecho ya lo hemos ido discutiendo durante el transcurso del video, es que, copiamos acá tercera ley. Bueno, la idea es la siguiente: cuando un sistema actúa con otro, la interacción relaciona a los dos sistemas. Esta interacción relaciona al uno con el 2 y al 2 con el 1. Ya lo habíamos visto desde la ley de inercia, que nos decía que si hay una interacción, entonces por tanto hay un cambio. El cambio del momento del 1 va a ser el cambio en el momento del 2, pero en sentido opuesto. Vector, vector. Ahora, si a esto lo miramos en el tiempo en el que ocurre, tendríamos que dividir acá por un delta de t y tendríamos que dividir acá por el mismo delta de t. Llegamos a que la fuerza media que siente el 1 debido al 2 es igual a la fuerza media que siente el 2 debido al 1 en magnitud, pero tiene sentido contrario. Y si tomamos el límite cuando el intervalo temporal tiende a 0 de la fuerza media que siente el 1 debido al 2, esto nos lleva a la definición instantánea de fuerza. La fuerza instantánea que siente el cuerpo 1 debida al cuerpo 2 es igual a la fuerza instantánea, esto es vector, a la fuerza instantánea que siente el cuerpo 2 debido al cuerpo 1, pero en sentido contrario. Aquí hay que tener muy en cuenta que siempre estamos refiriendo dos sistemas interactuantes, es decir, la acción o la reacción, como quiera usted llamarla, que actúa sobre un cuerpo es de igual magnitud y sentido contrario a la manifestación de esa interacción sobre el otro cuerpo. Me explico. La ley de acción y reacción se refiere a dos cuerpos, 1, 2. Si la fuerza que siente el 1 debido al cuerpo 2, pongámoslo en rojo, es una fuerza como esta, fuerza que siente el 1 debido al 2, y a esta fuerza la voy a bautizar acción, entonces simultáneamente durante toda la interacción que tenga el 1 con el 2 va a existir también una fuerza reacción que actúa no sobre el cuerpo 1 sino sobre el cuerpo 2. La reacción actúa sobre el cuerpo 2, es de igual magnitud a la acción y de sentido contrario. Y bueno, eso es lo fundamental de las leyes de Newton. Lo que sigue es aplicarlas en muchos ejercicios para interiorizarlas. En adelante voy a tratar de montar varios ejemplos para que vean cómo se usan estas leyes en ejercicios académicos.